Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 10, versos 25 al 37. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue diciéndole: cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, una de las cositas que hizo impacto en mi corazón mientras iba proclamando esta palabra es esto de poner a prueba al Señor, ¿no? Con toda la intencionalidad. Un doctor de la ley puso a prueba al Señor. Entonces le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pero Jesús le responde, sabiendo que estaba poniéndolo a prueba, pero ¿qué está escrito en la ley? Le dice, ¿qué lees en ella? Entonces él le responde. Entonces Jesús le dice: has respondido exactamente. Lo que da a entender la palabra aquí, que esta puesta a prueba de este doctor de la ley, no era una puesta a prueba con malicia. No buscó, o sea, da la sensación de que no había malicia, sino que como un doctor de la ley, escuchando todo lo que se decía de Jesús y todo lo que se le veía hacer a Jesús, daba la impresión como que tenía dudas. O sea, ¿quién eres? A ver si respondes bien esto, a ver si estás de acuerdo con la ley de Moisés, con nuestra ley. Ese es un puesto a prueba. Es como decir, me hace acordar esto cuando los pastorcitos, no me acuerdo si eran los de Fátima, me parece, cuando se le aparece Nuestra Señora y no tenían seguridad, entonces le dicen, a ver, o los de Meyugorie, no me acuerdo, no sabemos si es Nuestra Señora, si puede ser el enemigo que se disfraza como Nuestra Señora. Entonces un sacerdote le dice, bueno, a ver, para ponerlo a prueba, tirale agua bendita. Si le tira agua bendita y no se espanta, no se va, no cambia su aspecto, no se transforma en un demonio, es porque es la Virgen María, es porque es Nuestra Señora. Entonces ellos iban preparados a la siguiente aparición con el agua bendita, y nuestra Madre, cuando se aparece, se sonríe, ¿no? Me da esta impresión, como que esta palabra es esto, ¿no? Como que este doctor de la ley buscaba la verdad, no estaba buscando ponerlo a prueba para encontrarlo en una falta y castigarlo y denunciarlo y buscar la muerte de Jesús, buscarlo condenar, buscar algo como para hacerlo caer, sino que era otra cosa. Nosotros más de una vez nos pasa que también tenemos que poner a prueba las cosas que vivimos para saber si son de Dios, si no son de Dios, si viene de Dios o no. O vienen de nuestra carne o vienen del demonio. Hay veces que la realidad, la verdad
se esconde dentro de la realidad. La verdad como verdad divina, ¿no? Como voluntad de Dios, se esconde dentro de la realidad y nosotros tenemos que buscarla y tenemos que poner a prueba. Es como también cuando decimos, a ver, estamos orando y aparece una palabra profética, pongámosla a prueba, pongámosla a prueba. Veamos si viene de Dios o no, confirmémosla, escuchémosla, guardémosla en el corazón, veamos si eso verdaderamente produce fruto en un futuro y entonces ahí vamos a confirmar que verdaderamente vino de Dios. ¿Sí? Si es una palabra de conocimiento, la vamos a poner a prueba. ¿Alguien la puede confirmar? ¿Sí? No vamos a creer ciegamente en cualquier cosa que se nos diga. La vamos a poner a prueba. Esa es la impresión que me da esto, ¿no? Es como decir, el hombre de hoy está en el mundo y hay infinidad de filosofías de vida, de propuestas para comenzar a caminarlas, que van paralelas a la propuesta de Jesús. Y el hombre de hoy buscando la comodidad, la felicidad, todo el bien que busca para su vida, toma la primera que le cae bien porque le conviene. Y hay que ponerla a prueba. Esto vendrá de Dios, entonces puedo, si soy cristiana, o sea, lo primero que tengo que hacer ¿es de Dios? ¿No es de Dios? ¿Qué dice el magisterio de la iglesia? Lo pongo a prueba. Lo pongo a prueba. No creo cualquier cosa. Me dejo engañar por lo que pasa a mi alrededor, por lo que me dicen. Ni siquiera una persona, por más culta que sea, por más cristiana que sea, si me dice algo que va en contra del magisterio de la iglesia, a ver, no entendí bien, lo pongo a prueba. No entendí bien, a lo mejor porque puede ser que yo no haya entendido bien. Lo pongo a prueba, no lo descarto, no lo juzgo, no juzgo a la persona, sino que soy un fiel y prudente buscador de la verdad, de la palabra de Dios. Finalmente, Jesús, con toda la paciencia, dice la palabra que termina diciendo, después de que cuenta, que le responde, le cuenta la parábola de este samaritano, del hombre que fue asaltado por ladrones, herido, dejándolo medio muerto, bueno, y aparece el samaritano, bueno. Entonces dice, ¿cuál de los tres te parece? Bueno, entonces él responde el que tuvo compasión de él. Respondió el doctor. Entonces Jesús le dijo, ve y procede tú de la misma manera. Tuvo una reacción muy diferente Jesús a la que de repente pudieron haber tenido muchos otros, ¿no? Fariseos, doctores de la ley, escribas, en donde Jesús a ellos les dijo otras cosas, por ejemplo, hipócritas, sepulcros blanqueados y qué sé yo, porque se daba cuenta que había malicia en sus corazones. Con este no, es como que quiso intervenir, preguntar algo para poner a prueba si Jesús, a ver de dónde venía, si era de Dios este hombre, si era un verdadero profeta, si era el Mesías. ¿Quién era Jesús? O si era un chanta, ¿sí? Entonces había como esa duda en su corazón y Jesús, de alguna manera, con su respuesta le da luz, le da luz. Y eso será, como es, no sabemos qué habrá pasado después con este hombre y esperemos que en las palabras de Jesús haya encontrado esa luz que él buscaba, ¿no? Porque, bueno, respondió acertadamente Jesús y él, ambos, estaban en la misma sintonía, ¿sí? Las respuestas, bueno, los dos estaban hablando de lo mismo. Estaban hablando de lo mismo. Entonces Jesús le dice, bueno, en fin, ve, procede tú de la misma manera. Procede, haz eso que crees. Haz eso que crees. Jesús lo ilumina un poquito más, va un poquito más allá. Bueno, eso es lo que crees, vivilo. Y te vas a encontrar con la vida eterna. Eso vivilo. Qué hermoso este evangelio por la luz que nos da a todos nosotros también, ¿no?
porque en definitiva también eso es otro puntito que se podría reflexionar y que podríamos tomar de este evangelio, diciendo, a ver, ¿en qué creo yo? Y bueno, yo creo en esto, en aquello, en lo otro, bueno, vivilo. Ve y haz tú eso que crees. Eso que crees, hacelo, vivilo. Hoy, de ahora en más, no voy a creer en cualquier cosa. De ahora en más voy a buscar ser un buscador de la verdad. Te pedimos, Señor, para eso, la luz de tu Espíritu Santo, que es quien nos trae la verdad, quien nos ilumina en nuestra mente y en nuestro corazón. Y también te pedimos esa fortaleza, Señor, en nuestra voluntad para hacer aquello en lo que creemos, para no quedar solamente en una fe que queda en palabras, en ideas, sino de tener una voluntad fortalecida que vive lo que cree, porque es de esa manera como fe y esa palabra en la que creo, vivida, se transforma en vida eterna para mí y me abre las puertas del cielo. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Te pedimos esto, Señor, hoy. Te pedimos esto. Y con todos, Señor, y con todos, Jesús le da una luz más a este hombre. Es decir, porque le presenta en su parábola a un hombre que era samaritano y los judíos tenían un problema con los samaritanos, estaban divididos, estaban peleados. Entonces, ¿quién fue el buen hombre, digamos, que ayudó a este hombre? ¿Quién fue el prójimo que le presentó Jesús a este hombre? ¿Y quién es mi prójimo? ¿Y Jesús a quién le presentó? A un samaritano. No le presentó a otro judío, a un levita, como dice ahí, que eran parte del pueblo judío, ni al sacerdote. No, le presentó al samaritano, a aquellos con los que él estaba peleado. Los judíos estaban peleados. Entonces, ¿quién era el prójimo? El samaritano. Y Dios le puso de ejemplo a un samaritano para que él hiciera lo que el samaritano hizo en su parábola, de ayudar al otro hombre, de encargarse, de hacer la caridad. Y se lo presentó a él. Y yo me digo entonces, epa, otra luz acá fuertísima para todos nosotros. De repente nos encontramos que hay personas que hacen caridad, que son buenas, que ayudan a los otros y no son católicos, no van nunca a misa, no rezan el rosario, no hacen nada de todo eso. Y capaz que hasta yo ¿cómo es? Los deteste, ¿sí? Acá hay un dato muy, muy bueno, ¿no? Que nos diferencia de hacer la caridad con aquellos que amamos. El Evangelio nos dice, la palabra de Dios nos dice con respecto a eso no hace la diferencia. Hacerle el bien al que vos amás no hace la diferencia. Ahora, hacerle el bien a tu enemigo, eso es puramente cristiano. Acá la palabra, ¿quién nos presenta? A un hombre que éste no conocía. No conocía. Entonces, es todo un tema, ¿no? Porque, bueno, también tiene su significado el tema del hombre que estaba ahí, porque para el sacerdote y el levita, ese que estaba tirado ahí era un hombre impuro. Entonces, por eso no lo podían tocar. Eso es lo que decía su ley. Lo que ellos creían, lo que tenían que hacer. Y eso, con eso ellos justificaban su falta de caridad, su falta de amor. Y Jesús le dice, le da una enseñanza más grande. ¿Quién es mi prójimo? ¿Cómo consigo la vida eterna? ¿Sí? ¿Cuál es el primer mandamiento? El primer mandamiento pasa por encima de todos esos mandamientos que ustedes crearon que no sirven para nada. Pasalo por encima, porque si vos faltás al amor a una persona con una persona, entonces ahí, por más que vos estés cumpliendo tu ley humana, la que vos te inventaste, eso no sirve para nada. No sirve para nada, no estás cumpliendo con Dios. Con Dios cumplís cuando amás. Cuando amás, cuando sos como Él. No importa quién sea. Hacé la diferencia como la hizo Jesús, que se entregó por todos. Y entonces aquí Jesús presenta a este hombre que, bueno, no era alguien conocido, era un impuro, era uno que incluso estaba peleado con los judíos, ¿sí?
Y sin embargo, este hombre, perdón, el que estaba caído era impuro, pero este hombre, ¿qué tuvo? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué acto, qué es lo que hace que este acto sea agradable a los ojos de Dios? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que esto sea agradable a los ojos de Dios? Que se conmovió su corazón, tuvo compasión de él, amó. Otra cosa es la filantropía, otra cosa es los movimientos del hombre que buscan hacer caridad por hacer caridad, que no es caridad, es como una cosa de decir, porque creo que esto debería ser así, entonces lucho por un ideal y hago todo esto, defiendo a los animales, defiendo a esto, hago este bien, hago lo otro, porque creo que las cosas deben ser de esta manera, ¿sí? Entonces hay una diferencia, verse movido, pero desde el corazón, porque tengo compasión, eso es lo que hace la diferencia para que mis actos sean agradables a Dios. No hacerlos por costumbre, no por ideales, no por, como es por tradición, no por figuretis, por las apariencias, no por respetos humanos, sino porque mi corazón se vio conmovido. Bueno, todo esto hoy lo dejamos en las manos del Señor. ¿Qué hace lo que nuestro corazón se conmueva? Y la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y Jesús con esta palabra nos dice, y nos recuerda o nos dice de otra manera, cuando llegue el fin de los tiempos, los últimos serán los primeros serán los últimos. ¿Por qué? Porque hay muchos que a lo mejor se creen que porque rezan mucho, o porque son católicos, porque están bautizados, porque esto, porque aquello, o qué sé yo, son los mejores del mundo. Porque trabajan mucho dentro de la iglesia, son los mejores del mundo. Y el Señor dice, no pasa por ahí. Muy probable que nos encontremos con muchas sorpresas. Que a lo mejor haya muchas personas que tienen un corazón que se conmueve por el mal del otro y que hacen algo por el otro porque se sienten conmovidos. Al menos orar. Amén. Danos esa gracia, Señor. Pedimos a todo el cielo que nos des esta gracia. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta luz hoy, Señor. Gracias. Amén.